Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Comunicaciones Tian, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records, a nuestros estudios centrales en el ideograma viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es nuestro YouTube mensual, correspondiente al mes de septiembre. Y de nuevo nos volvemos a encontrar mes a mes. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer de nuevo la acogida que han tenido con el anterior, bueno, y la que tienen habitualmente con nuestro YouTube. Este último ha superado, y cada mes superamos más la audiencia, así que agradecidos porque nos anima, nos indica que bueno, aportamos sugerencias y ideas que puedan ser de utilidad para ustedes, y de ahí el hecho que ustedes se contacten con nosotros. Así que gracias. La segunda gracias es, bueno, a nuestra colega, compañera y partícipe, Mar de la Madrid, que, bueno, viene con unos temas siempre fáciles, sencillos, a tu altura. A mi altura, a ver si esto me va a hacer crecer. Sí, entonces, bueno, procuramos dentro de la dimensión de las inquietudes, pues recogerlas hasta un cierto nivel. Y de nuevo saludamos a Mar de la Madrid. Hola. Hola. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, pues sí. Más que nada el invitado me siento yo. No. Sí. No, muchas gracias. Y sí, bueno, pues estamos como en ese tiempo de que pasa el verano y llega septiembre, como tú decías, esto es para septiembre ya, y es como que hay un cambio, incluso hasta de conciencia, ¿no?, de la actividad en la calle, no sé qué, y es como que de pronto ya se va acercando el otoño y entras en otra, como en un recogido diferente, ¿no? La cuestión que quería yo plantear es algo que he vivido durante estos meses de verano, me ha tocado vivir, lo que quiera que sea, y quería recogerlo porque sí como que me ha producido una impresión, ¿no? Y es, en general, o sea, la vida se manifiesta como una fuerza, ¿no? Hay una fuerza, tú lo ves en las personas, esa fuerza vital, de energía, de ganas, ¿no?, de estar y de, no sé, de eso, de ilusión o de un montón de cosas que acompaña esa idea de vida, ¿no?, y de fuerza. Y de pronto a veces suceden cosas, ¿no?, acontecimientos y por lo que quiera que sea, como en este periodo de cambio de verano, eso, hay como un cambio, un viraje, ¿no?, en esa vitalidad, y aparece pues lo que llamamos enfermedad o lo que sea, ¿no?, o envejecimiento y tal. Y yo pensaba en eso, ¿no?, en el tema de la enfermedad y del envejecimiento, y a mí me daba la sensación, por lo que me ha tocado vivir en estos meses de verano, que no es tanto una cuestión física, porque nosotros hablamos de la enfermedad como algo que le acontece al cuerpo. El cuerpo le falla el ritmo cardíaco, le falla el riñón, le falla, no sé, pues te duelen los oídos, infinidad de cosas, ¿no? O sea, pero no es tanto una cuestión física, ¿no?, sino que esa llamada enfermedad es un acontecimiento que a mí me da la sensación que va más en el ánima del ser, ¿no? Y ese ánima, en ese trance, en ese tránsito de esa llamada enfermedad o ese envejecimiento, ¿no?, porque yo he trabajado muchos años con personas mayores y me daba cuenta de que es un estado de fragilidad.
O sea, el ser se convierte en algo frágil, que es como decir, eres vulnerable a que te ocurran, entre comillas, desgracias, ¿no? Como que las atraes. Y a mí me daba la sensación de que no es tanto en una cuestión física, es decir, de la gravedad del asunto físico, sino que se convierte en grave cuando aparece esa fragilidad y nos encamina hacia un proceso de enfermedad que va cada vez deteriorándose más, o va hacia un proceso de envejecimiento y de ser una persona vital, alegre, con proyectos, con ganas de vivir y de hacer cosas, de pronto te da miedo todo, te da susto todo, ¿no? Y yo, mi planteamiento de hoy, ¿cómo podemos primero prevenir eso, ¿no? Es decir, sabiendo que eso puede ocurrir en ese proceso de las experiencias de la vida, nos puede pasar. ¿Cómo podemos prevenir eso? Y si estamos en ese proceso, ¿cómo podemos salir de ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esa vulnerabilidad desaparezca de nuestra vida, o esa fragilidad de nuestro ser se convierta en otra cosa, ¿no? Cambiarlo a estar vitales, a estar con ganas, ¿no? Tengamos la edad que tengamos y esté sucediendo lo que esté sucediendo. Esa es la pregunta. Bien, como ven, es una pregunta sencilla, de puertas abiertas, Para salir aunque en corriendo. realidad son mejor puertas cerradas. Pero en fin, lo cierto es que no somos entidades, la vida y la vida del ser humano no son entidades que dependan exclusivamente de nosotros como tales, ¿no? Sino que somos seres simbióticos, es decir, que somos seres que nos relacionamos no solamente humanos con humanos, sino nos relacionamos con todo lo que llamamos materia viviente, ¿no? Y dentro de esa materia viviente se dan unas condiciones para que esa materia viviente evolucione de diferentes maneras, ¿no? Y como has empezado diciendo, el verano es alegre, divertido, luminoso, y cuando va entrando esta época se va cambiando un poco el carácter, un poco el ánimo, señal de que evidentemente las condiciones de inclinación de la Tierra, del eje de la Tierra, que es la que va a marcar las estaciones, produce una serie de acontecimientos astronómicos, ¿no? Y digo bien astronómicos, que inciden sobre nuestra conciencia, ¿no? Inciden sobre nuestra conciencia hasta el punto de que, bueno, ya existe el síndrome post-vacacional, Sí, sí, sí. ¿no? Existen las crisis otoñales, ¿no? De las personas de cierta edad. A la vez, como ven que existen árboles de hoja caduca, pues llega la época del otoño y la hoja cae, pero el árbol persiste, perdura. Sí. Pero también existen árboles de hoja perenne. Entonces, probablemente nosotros, en nuestro estado de conciencia actual, oscilamos entre hoja caduca y hoja perenne. Y cuando llega el verano, primavera-verano, nos vamos arriba, ¿no? Que es la frase que se suele decir ahora, y nuestras energías ligadas osmóticamente, interdependientemente con la astronomía del lugar y el producto de las vibraciones que produce nuestro planeta, nos da una conciencia y una vitalidad como favorable,
porque se produce un cambio. En cambio, cuando viene el otoño, las energías se hacen más interiores, se hacen más, permítanme hablar de energías, no es un concepto muy científico desde el punto de vista de las evidencias, pero sí desde el punto de vista de la animosidad. Y todos hemos tenido la conciencia de que al llegar el otoño es como si hubiéramos culminado una fase, y entramos en un periodo de, como has dicho, de fragilidad. Sería la hoja caduca, que nos falta una conciencia y nos falta una inteligencia vegetal. Me explico. Si tuviéramos conciencia e inteligencia vegetal, la caída de la hoja sería como una ofrenda que hace el árbol para que el ser humano pise con sonido, pise con agrado, mientras el árbol mantiene su dignidad y profundiza en sus raíces, a la búsqueda de prepararse para un nuevo acontecer que le llevará al invierno y prepararse de nuevo para otra nueva primavera y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con los seres humanos? Que al ver que la hoja es caduca y ver que ya no hay tanta luz, ya anochece más pronto, ya no hay la algarabía, entonces parece como si la vida se viniera abajo, igual que en verano se viene arriba, se viniera abajo. Error. Nuestra conciencia debemos de amplificarla y ya que nos han planteado el tema de las estaciones, es evidente y es obvio que al llegar a esos cambios otoñales se producen un aumento de patologías o más bien como llamamos salud adaptativa, que se acomoda de otra manera, pero no es una caducidad y una fragilidad, ¿no? Pero nuestra conciencia, por nuestros sentidos, lo percibe así. Y es simplemente un cambio astrofísico, ¿no?, que posibilita el que nuestra conciencia se interiorice, pongamos en marcha otros mecanismos que estaban esperando su oportunidad otoñal para proyectar, pensar, prevenir, calcular, para que el invierno, que va a ser todavía mucho más introspectivo, sea verdaderamente de recursos, de medios, y de ahí que cuando entra esta época otoñal, es el momento de ir preparándose para un cambio que nos va a llevar a la planificación del invierno y la vivencia para una nueva y eterna primavera. Y lo será así en la medida en que nuestra conciencia vaya amplificándose, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas fragilidades otoñales, es como un aviso a nuestros cuerpos, a nuestras conciencias, a nuestras ideas, de que es el momento de recoger las sonrisas del verano, las alegrías del bullicio, y acumular, en el sentido no de apropiarse, sino de acumular, de hacer propias esas alegrías, de incorporarlas, porque las vamos a necesitar, como si fuéramos pequeñas hormigas, para la llegada de ese cambio que nos va a permitir tener un invierno creativo, interno, depurativo y claro, que nos haga saltar a esa eterna primavera. En consecuencia, yo creo que si
sin ánimo de trastocar las ideas generales que hay y las evidencias científicas que nos dicen que hay determinadas patologías que en otoño, psíquicas o psiquiátricas, por ejemplo, ¿no? Que en primavera, otoño, en los cambios, ¿no? Se agudizan, o incluso problemas físicos, ¿no? Porque nuestro cuerpo está diseñado para sintonizarse con el exterior. Todavía necesita un poquito de sintonía y de poner en marcha determinados genes y determinadas potencialidades para cambiar y recoger la cosecha de conciencia del verano, esa que nos ha llevado a quitarnos la ropa, tomar cosas frescas, viajar, comunicarnos, la luz, hacernos más fotosintéticos, pero dura un tiempo. El necesario para que recojamos la cosecha del gozo de la luz. Si recogemos la cosecha del gozo de la luz, el otoño será ese cambio, como se suele hacer en las casas, ¿no? Pues hay que irse preparando, las alfombras, las cortinas, la ropa, y es un proceso de modificaciones, ¿no? Y los procesos de modificaciones, claro, como venimos del gozo, de la alegría, de la luz, se nos hace como incómodo y nos parece que es frágil, pero no, es todo lo contrario. Por eso digo, pidiendo disculpas a las estadísticas y a las evidencias patológicas, en realidad, si colocamos nuestra conciencia en esa actitud de que esas modificaciones astronómicas nos están avisando de que tenemos que recoger la cosecha de la luz del verano, ¿no? Y del germen de la primavera y de sus flores, para reestructurar y poner en marcha mecanismos que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Para prepararse para el invierno. Porque el invierno, igual que ha habido una eclosión en el verano de luz, el invierno va a haber una inclusión de la luz. Entonces, con ánimo no de acertar ni de propagar, yo diría que el otoño es un prodigio de la naturaleza, una bendición. En cambio, ha pasado a la historia como ya entras en el otoño de la vida, entras a ser otoñal, es ya como el miedo, ¿no? a El tu miedo de decir, edad. sí, luego, es que luego no va a haber nada. Sí, y luego, pero no, por favor, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ¿no? Hasta los niños notan el otoño porque llega a las clases y tienen que volver a clase, ¿no? Y lo han pasado muy bien en el verano, ¿no? Momento de compartir esas alegrías, ¿no? No todos, porque los que están en campo de refugiados no tienen esos ritmos, ¿no? Pero aquí a las mayorías de las personas de Occidente sí se les plantea que cualquier posibilidad de adaptación se interpreta como un ataque, como un... Y no, es un proceso astronómico que nos lleva a crecer. Entonces, el otoño es un crecimiento, ¿no? También se habla del amor otoñal, ¿no? Sí. Entonces, es un crecimiento, ¿no? Dice, hombre, a estas alturas y vas a amar o te vas a enamorar, ¡wow! Pues Probablemente sea un amor mucho más, claro, será un amor más evidente, no sé, como, diferente, sí, con otra consciencia. con otra conciencia y tiene otras consideraciones, ¿no? Y creo que es muy significativo, ¿no? En este sentido, el que cambiemos el paradigma, replantémonos que al llegar este otoño nuestra conciencia declina, nuestro ánimo
decae y a consecuencia de ello nuestros procesos fisiológicos se alteran y nos entra el miedo porque a ver qué va a pasar. No, no, al revés, es bienvenido, bienvenido el otoño porque voy a cultivar las sonrisas del verano. Bienvenido el otoño porque estoy cargado de luz, ¿no?, de esa primavera-verano, ¿no? Bienvenido el otoño porque voy a acomodar toda mi casa, igual que hago en la casa, pues mi casa, que es mi cuerpo, voy a acomodarlo a esa nueva situación. Bienvenido el otoño porque soy árbol de hoja caduca y perenne a la vez. Caduca porque siento que mi cuerpo cambia. Son las hojas que se caen, que van a servir de abono a la tierra y de sonrisa complaciente cuando se las pisa. Pero a la vez soy sin que el árbol fallezca, soy también árbol de hoja perenne, que está todo el año, ¿no?, y que ha sabido vivir y resistir los embates del verano. Y pobres árboles que hemos tenido una cantidad de incendios, y hay aún, ¿no?, de origen muy variable, ¿no? Y lo cierto es que la inteligencia vegetal nos debe de enseñar, ¿eh?, que ellos, los árboles en este caso que ponemos, ¿no?, se comportan en esa dualidad, con la prevención y la agilidad que les da, ¿no?, la poca luminosidad que llega en otoño para los de hoja perenne, lo deja caduca, perdón, y entonces pareciera como las vides cuando entra el otoño, ¿no?, se quedan escuálidas y en invierno parece que son estructuras muertas, ¿no? Ay, pero cuando aparecen los primeros rayos de la primavera, y ahora, por ejemplo, que todavía estamos en verano, se muestran floridas, hermosas, y sobre todo, ya la flor pasó, llenas de su fruto, ¿no? Ahora que dices esto, claro, a mí me viene por eso es que me parece interesante lo de la inteligencia vegetal que dices, de aplicárnosla, porque creo que lo que nos falla es esa idea que nosotros vamos a perdurar después del invierno humano, ¿no?, en este sentido, como la enfermedad, el deterioro, el envejecimiento, tal, que te lleva a pensar que es que eso se acabó y se acaba ya, y no hay una posibilidad de una nueva primavera, ¿no? Entonces, claro, aplicar esa inteligencia a nosotros con el concepto científico que tenemos, que sería entrar en una conciencia inmortal, ¿no? Claro, claro, como hace el árbol, ¿no?, que hace su fruto y cae la semilla y esa semilla va a crear otro árbol y así sucesivamente, ¿no? La inteligencia vegetal nos enseña, primero, que dependemos de ella, Sí, ¿no? todo el planeta entero. Todo el planeta. Sí, sí. Nosotros dependemos de esa inteligencia vegetal y de sus características, ¿no? Entonces tenemos que aprender en nuestra inteligencia cerebral por situarnos en el estatus, ¿no? Aunque creo que la inteligencia es algo más que cerebral. Pues se siente como observadora y analítica de todo y no incorpora otras inteligencias, ¿no? Y creo que la vegetal, y sin desdeñar la animal, nos enseñan cómo se van adaptando, ¿no?, los adaptógenos, ¿no?, que disponemos de esos elementos bioquímicamente hablando, que nos permiten mantener unos niveles de diferentes sustancias neurotransmisoras, diferentes hormonas, que se ven variables y cambiables precisamente por la incidencia de la luz, ¿no?, y todo lo que ello implica, que aunque no seamos fotosintéticos, aparentemente, la luz nos modifica nuestra Y la conciencia. necesitamos para vivir. Y eso es imprescindible. Sí, sí. Y ahora, para hacer este programa, necesitamos
tanto la luz artificial como la luz natural, ¿no? Sin ella, pues no podríamos vernos. Entonces, nuestro mensaje es muy claro. Señoras, señores, los niños no lo perciben, pero también lo sienten. Llega el otoño, una época prodigiosa. Cambiemos la conciencia, fijémonos en la inteligencia vegetal y démonos cuenta que se van a poner en marcha, pero tenemos que dejar que se pongan en marcha los adaptógenos, diferentes sustancias hormonales, genéticas, etcétera, para adaptarse a esa nueva condición astrofísica que tiene nuestro planeta. Y que, claro, como habitantes de ese planeta nos vemos afectados. Ojo con esa palabra, afectados. Y no es ninguna afectación. Nos vemos condicionados. Y ojo con esa palabra también, condicionados, pero en el sentido de proyectar y favorecer la vida. En consecuencia, tanto los niños que tienen que adaptarse de nuevo al colegio, de nuevo ante el riesgo del bullying, de nuevo ante el riesgo de diferentes alteraciones que ocurren en estos centros. Hombres y mujeres jóvenes que tienen que cambiar de trabajo o incorporarse al trabajo como una fatiga y hasta finales de septiembre, octubre no cogen el ritmo. No se dejen caer en esas concepciones que nos situaban en el nacimiento de la primavera, el florecimiento del verano, y ya un poco de estío, el otoño, la caída de la vitalidad, y el invierno, la muerte. La muerte. No, somos algo más que eso. Y somos algo más que eso porque ahí está la muestra de nuestra vitalidad como planeta, ¿no? Situada en un universo infinito, ¿no? Pero claro, por nuestro afán de dominar y de controlar y de medir todo, no dejamos, y esto es lo importante, no dejamos que las potencialidades de nuestro cuerpo, los adaptógenos típicos de otoño, se pongan en marcha. Porque ya tenemos la idea, llega el otoño, ahora ya, ¿para qué voy a salir? Ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. No. Pasará lo que nuestra conciencia sea capaz de adaptarse a ese momento astronómico, ¿no? Que nos pide que recojamos la cosecha de la luz. Y entonces empecemos a planear cómo adaptarnos. Y en esa medida verán que va a surgir todos los recuerdos y todas las cosas vividas, y las van a clasificar. Es el momento de clasificar las fotos, de poner los recuerdos en su sitio, ¿no? Y bueno, mientras cambiamos de ropa, cambiamos de habitación, etcétera, y nos iniciamos en la labor habitual, momento de compartir esos buenos instantes de ese tiempo de luz, sabiendo que ahora vamos a entrar en otro estadio de luz. Pero, y aquí quería hacer una incidencia importante, ¿no? La luz la hemos interpretado siempre como la luz blanca, esa luz a la que nos hemos referido a lo largo de este rato, ¿no? Pero es que existe otra luz que ustedes la habrán visto en algún espectáculo, que es la luz negra. Entonces, digamos que cambiamos de tonalidad de luz al entrar el otoño. Y entonces, en vez de luz blanca, entramos a la luz negra. Y esa luz negra es igualmente creativa, más creativa aún, si cabe, porque tiene que buscar más innovaciones y novedades, ¿no? Y si nos fijamos en las estrellas, de vez en cuando conviene mirar hacia arriba, vemos que hay muchas estrellas, pero hay mucha más oscuridad. Entonces, esa época otoñal es una época creativa, innovadora. Es
Es una época de adaptarse a esa progresiva oscuridad que nos va a dar y va a poner en marcha nuestros recuerdos, y que los va a hacer actuales, no los va a dejar atrás en la nostalgia, no, los va a poner en la actualidad y va a ver cómo aplicarlos ahora, en este otoño. Y entonces no nos sentiremos frágiles, nos sentiremos cambiantes, cambiables, modificables, diferentes. Pero eso es vitalidad, eso es mucha vitalidad. Así que empecemos a plantear ese paradigma que nos han explicado de otra manera, ¿no? Empecemos a ser de hoja perenne, y que nos riamos de los de hoja caduca, pero sabemos que en la profundidad de la tierra nos vamos a encontrar en esa oscuridad, ¿no? Ese miedo a la oscuridad que tanto nos han influido, ¿no? Y no, la oscuridad es un tiempo mágico en el que hay que imaginar, ¿no? Y proyectar, porque luego vendrá la gran oscuridad, ¿no? Que es el invierno, ¿no? Así que nuestra decisión es que estamos entrando astrofísicamente en un periodo adaptógeno, ¿no? Que nos permite una actualización de toda la luz que hemos recogido en este verano, y con nuestros mecanismos propios adecuarnos a esa inclinación del eje de la Tierra que nos da las estaciones y hacer del otoño una época maravillosa, no frágil, sino cambiable, diferente, distinta, para abordar con la dignidad del que sabe de la profundidad del ser el tiempo del invierno. Que a lo mejor nos tocará hacer un programa a propósito de la entrada del invierno. Sí, puede ser. Esta vez, bueno, ha sido un poco de todo. Yo creo que hasta ahí podemos llegar. Yo estoy deseando ya. Deseando que llegue. Y Sí, no, la verdad que muchas gracias, porque la sensación es una sensación de por lo menos de quitar el miedo. No sé, es como, no sé lo que vendrá, no sé lo que será, pero si yo no le pongo ese miedo ya, o ese saber lo que va a pasar, o ese pensar que eso ya es el final, el ir hacia el final, creo que eso ya es importante. Entonces, muchas gracias. Otoño, una época prodigiosa. Qué bueno. Gracias.